Chicos, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien y que se estén cuidando. También espero que estén listos para la clase de castellano y vamos a empezar por el cuento tradicional. Entonces, espero que se acuerden que en clase vimos diferencias entre el cuento como tal y la novela. Para los que no se acuerdan, la diferencia básica es que en el cuento se desarrolla solamente una acción y no se da mayor importancia a los personajes. Mientras que en la novela sí se desarrollan varias historias. Entonces en la novela se muestra, por ejemplo, si en el cuento, digamos, de Caperucita, se cuenta cómo sale Caperucita de la casa, va donde la abuela y pasa todo lo que sucede con el lobo. En una novela sería muy diferente porque mostrarían lo que sucede realmente con el lobo, la familia del lobo, la familia de Caperucita, la familia del cazador. Entonces sería una historia mucho más grande. Esa es básicamente la diferencia entre un cuento y una novela, que el cuento pues desarrolla una sola acción y la novela desarrolla muchas. Número uno. Es importante saber que el cuento nace como una manera para recordar las cosas. Hace muchísimo tiempo, cuando no existía nada de lo que tenemos hoy en día, cuando la gente solamente se dedicaba a cazar y a cultivar cosas, se contaban las historias para que los demás pues como supieran dónde debían recolectar frutas o dónde podrían cazar o simplemente para, digamos, como para alegrar el rato y pasar como un buen momento. Todos esos cuentos fueron pasando por medio de la tradición oral, es decir, que una persona le cuenta a otra y esta persona sí va, le cuenta a otra y se riega pues como tal el cuento. Entonces, como tal no hay un autor. Hay algunas personas que recopilan o recogen todos esos cuentos y los ponen en un libro, pero no hay como tal un autor porque digamos que el cuento nace en una comunidad y es importante también saber que el cuento refleja como las costumbres y las creencias de una comunidad. Entonces, digamos, yo sé que todos hemos visto en algún momento cuentos de los hermanos Grimm. Entonces, cuentos de los hermanos Grimm es una recopilación de cuentos, pero los hermanos Grimm no son los creadores. Ellos solamente fueron a ciertos pueblos y hablaron con la gente y le dijeron, venga, cuéntenos los cuentos que ustedes saben. Ellos los escribieron los detalles y de ahí ellos crearon cuentos de los hermanos Grimm, que ya luego, pues por un montón de cosas, decidieron hacer, por ejemplo, la serie televisiva que uno ve a veces en televisión, o no sé, a veces también hacen películas y ese tipo de cosas. Pero es importante saber entonces que los cuentos tradicionales no tienen autor. Listo. Em, Después de todos estos cuentos nacieron los cuentos literarios, pero pues eso es un tema que vamos a ver más adelante, pero básicamente es lo mismo con la diferencia de que se hace de una manera, digamos, como más estética y más bonita, y aparte que esos sí son en la mayoría de los casos como para divertirse. Hay un dato que apuntar. Hace muchísimos años, muchos, incluso siglos, hubo una enfermedad que es igual a la que estamos viviendo ahorita, que era la peste negra. En esos momentos, como todos los pueblos estaban encerrados, también estaban pues como muriendo mucha gente y todo eso, entonces hubo un señor de apellido Boccaccio y él creó el Decameron. El Decameron es un libro grande que recoge varios cuentos. En este caso, los cuentos ya no son tradicionales porque son cuentos inventados por él mismo. Entonces ya hay otra diferencia. El cuento tradicional es un cuento que se crea dentro de una comunidad y el cuento literario es un cuento que crea una sola persona. Ahora sí, vamos a ver lo que es el cuento tradicional. Y una de las primeras características es que solamente se desarrolla una acción, como ya les dije, solamente pasa una cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el caso de Caperucita Roja, la acción que se desarrolla es la acción de Caperucita salir de su casa e ir a llevarle las frutas o lo que le iba a llevar a la abuelita. Solamente sucede eso. Y pues, obviamente en el camino pues suceden un par de cosas, que se encuentra con el lobo, que el lobo se come a la abuelita y eso. Pero miren que es un espacio de tiempo y puede transcurrir en un solo día. Hay otra característica y son los personajes. Los personajes pueden ser típicos, es decir, como personajes que como tal
hay en el lugar. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un cuento tradicional, digamos de Chinchina, podríamos poner, no sé, los campesinos, o una persona que trabaja en una farmacia, o un profesor, o un estudiante. Si ven, son personajes que existen en la realidad. Otro tipo de personaje sería un personaje fantástico. Entonces podríamos poner, por ejemplo, dragones, o brujas, o duendes, y ese tipo de cosas. Y el último personaje que puede haber en un cuento tradicional es una personificación. ¿Qué es una personificación? Es darle a algo que no tiene vida como la función de cumplir un rol y de poder hablar y de poder desarrollar cosas. Por ejemplo, hay un cuento del cuentos de los hermanos Grimm que no recuerdo realmente cómo se llama, pero hay una estufa y la estufa es la que habla y desarrolla las cosas. Entonces, eso es una personificación. Entonces, como recogiendo todo, el cuento busca divertir, busca transmitir valores o enseñanzas. Y uno de los que más conocemos es los hermanos Grimm, que son alemanes. Pero también hay un señor francés que se llama Charles Perrault y él también escribió una serie pues, de cuentos. Otra cosa importante, resulta que los cuentos tradicionales no tienen como tal un momento en el cual se desarrollan las cosas. Es decir, nunca van a decir en el 2020 o en 1980, sino que van a decir, siempre empiezan los cuentos por había una vez y terminan por felices por siempre. Entonces, eso es importante porque ellos nunca ponen en 1820 y en vez de eso ponen había una vez o en una pequeña aldea o en un lugar recóndito, alguna cosa de estas, es porque ese cuento puede pasar desde ahora, puede que nosotros lo leamos ahorita, pero también puede que en 100 años nuestros nietos lo lean y para ellos no va a haber cambiado, va a ser la misma historia, para ellos van a imaginar el mismo lugar. Por eso ellos siempre ponen lugares que son como conocidos por todos, como un bosque, como una casa, como un pueblo, lugares así pues como que nosotros podemos como imaginar. Y entonces no tienen ni tiempo ni tiene tampoco lugar. Ellos tampoco van a decir en un pueblo llamado Segovia o en un pueblo llamado Chinchina, sino que van a decir en un pequeño pueblo y así nosotros podemos imaginar cualquier pueblo. Ahora, otra cosa importante del cuento es la estructura. En la estructura siempre se manejan como unos aspectos y ustedes se van a dar cuenta. Vamos a tomar como ejemplo el Caperucita Roja. Entonces, la primera estructura que vemos en un cuento tradicional es la prohibición. ¿Qué es la prohibición? Simplemente un consejo o una orden de una persona de no hacer algo. ¿Sí? Entonces, en el cuento de Caperucita Roja, ustedes se dan cuenta que la mamá de Caperucita Roja le dice a ella, no se vaya a desviar del camino porque hay un lobo y todo esto. Entonces, esa es una prohibición. Ella no debe alejarse del camino y mucho menos debe hablar con un lobo, ¿cierto? El segundo punto de la estructura es la transgresión. ¿Qué es la transgresión? Es olvidarse de lo que nos dijeron, olvidarse del consejo o de lo que nos prohibieron y hacerlo. Entonces, en Caperucita Roja, por ejemplo, ella sí habla con el lobo y ella sí se aleja del camino porque el lobo le dice que el camino es más cerca si se va por donde él quiere. Luego hay un castigo. En este punto, el castigo es para la persona que comete pues el error de pasar o de transgredir la orden que le dieron. Entonces en este caso de Caperucita Roja es como ella transgredió el mandato que le dio la mamá, entonces el lobo se comió a la abuelita y se la comió a ella. Miren que ahí hay un castigo y digamos que eso nos deja de enseñanza que no debemos, o más bien que debemos seguir lo que nos dicen y que si nos dicen no haga esto es por algo. Y por último, hay un premio, un perdón o una transformación. Entonces miren que es el lobo, perdón, es el cazador quien llega y rescata a la abuelita y rescata a Caperucita. Entonces en ese punto es donde se da el perdón o la transformación. Entonces miren que ya no hay un castigo, sino que listo, se da todo de buena manera. Miren que al final habla Caperucita y la abuelita y están como de acuerdo y todo termina bien. Y luego dicen y vivieron felices por siempre. Entonces básicamente esa es la estructura del cuento tradicional.
y ya pues como que recopilamos todo lo del cuento tradicional. Ahora, ¿qué quiero que ustedes hagan en sus casas, chicos? Quiero que desarrollen unos ejercicios de la página 98 y de la página 99. De la 98 es el 1 y el 3, de la 99 es el 5. Y después van a leer en la página 118 y 119 los cuentos Las Hadas, el cuento Las Hadas y el cuento Niños de Oro. Y finalmente en la página 120 los ejercicios 3 y 4. De igual manera, dentro de la actividad en la plataforma de Santillana se les va a dejar esta información. ¿Listo? En las horas de la tarde nos vemos entonces en el encuentro virtual para que charlemos un poquito sobre este tema. ¿Listo? Espero que esté muy bien. Chao.